Mi compañero Iván habló anteriormente de todos los procesos de pruebas que se hacen con los intercambiadores, y la fábrica de Louisville también básicamente hace todo ese proceso. Las placas vienen desde Dinamarca, se traen a nuestra fábrica de Estados Unidos, y de allí empezamos todo el proceso. Se hace el ensamble, se hace la prueba hidrostática, tenemos trazabilidad de cada intercambiador, es completa trazabilidad. Se hace el secado de los intercambiadores para estar seguros de que no hay ninguna fuga, y también hacemos una prueba final con helio. Y finalmente, lógicamente, pues colocamos nitrógeno en el intercambiador antes de enviarlo a su destino final. Todas estas pruebas rigurosas que se hacen en el ensamble de calidad, que son para todos los cassettes, una vez ensamblados, que se hace hidrostático y con helio, al final dan ese nivel de alta eficiencia y confiabilidad que ustedes y sus clientes requieren para realizar o completar los procesos de congelamiento o los procesos de enfriamiento adecuados. Vamos a entrar a un video de 9 minutos, y de allí vamos a finalizar hablando de algunas de las aplicaciones en las que hemos tenido mucho éxito en Norteamérica. La recepción ha sido muy fuerte, estamos muy felices de esa recepción, y la voy a compartir una vez después de que el video termine. Welcome to Danfoss in Louisville, Kentucky. We're glad you're here. Danfoss provides customized next-generation Sondex brand heat transfer solutions designed to meet the needs of the food and beverage industry, the corn and ethanol processing industry, and is also used in the manufacturing of cooling and HVAC products. Danfoss design engineers work directly with our customers to ensure that each heat exchanger is designed around their needs. In fact, we custom design our plate heat exchangers to perfectly match the specific needs of our customers. We pride ourselves in delivering a world-class, gasketed, single-pass solution that exceeds the performance of anything else on the market. At Danfoss in Louisville, we do all our own tooling and hydraulic pressing in-house. For our customers, that means we have complete control of the entire manufacturing quality control process without relying on sub-suppliers. We can execute product development tasks faster than most because the tooling and engineering know-how is sourced internally in Danfoss. Armed with our extensive heat transfer process knowledge and customer input, we have developed an extensive plate portfolio that enables us to cover all applications with effective solutions that make other off-the-shelf products obsolete. Our facilities in Louisville employ about 50 people and contain about 55,000 square feet of operational space over a 3-building campus. We are proud of our facility and our commitment to the safety and security of our employees, contractors, and visitors. At Danfoss, our core values include the pursuit of excellence, the continuous improvement of our products and services, and honoring our commitments to our customers, our employees, and our community. At Danfoss, we treat our employees with dignity and respect while valuing their opinions and contributions, especially their ideas about how to improve safety. Danfoss is especially proud of our culture of safety, and we invest significant resources to communicate that safety message to our employees, contractors, and visitors to our facility. We are proud of the certifications and demonstrated ability of all our safety personnel. In fact, safety is our top priority and is tightly integrated into all operations at Danfoss.
As a contractor or regular visitor, you are required to follow all safety guidelines outlined in this presentation and are held to the same safety standards as employees. Please note that all information obtained from your visit is considered confidential and may not be distributed without prior approval from Danfoss. Upon entry to the building, you will be asked to sign in and wear a visitor badge so that others can see that you've properly signed in. Please wait for your guide to allow entry. As a visitor to Danfoss, your guide is responsible for your safety, and we ask that you stay with your guide throughout your visit. Note that no cell phones, cameras, or communication devices are allowed to be used on the operational floor without specific approval from company officials. We do not allow smoking, vaping, or use of any tobacco products except in the designated outdoor break areas. Spacious and well-stocked lunch and break areas are available for all employees and visitors. This Danfoss facility contains potentially dangerous vehicles and machinery. All contractors, customers, and visitors must be clear-headed and alert to any potential danger. Therefore, Danfoss is a drug-free environment. Being under the influence of alcohol, illegal or non-prescription drugs in our building is strictly prohibited. Everyone must wear long pants, protective glasses, a visitor badge, hearing protection, a brightly colored safety vest, and non-skid shoes with safety toes while in our facility. If you are a visitor without the required safety equipment, Danfoss will provide the proper PPE for you. No horseplay or fooling around is permitted on the operational floor. No guns or other weapons are allowed in the facility. No food of any kind is allowed on the floor, but sealed plastic water bottles are permitted. Hazardous chemicals exist in the facility. In the event of a spill, do not touch or try to clean the spill yourself, but rather wait for specially trained employees to safely clean the spill. Only company-approved and trained personnel are permitted to use chemicals or clean chemical spills. First aid and eye wash stations exist throughout the buildings. In the event of a chemical spill or accident, use first aid supplies as necessary and report the accident immediately. You are required to report all accidents, even minor accidents, and all near misses. We strive to ensure that today's near misses do not become tomorrow's accidents. All employees deserve a work environment safe from abuse. Our success as a company is entirely dependent upon the contributions and talent of our workforce. Under no circumstances will Danfoss tolerate abuse, bullying, or harassment of any kind. Such behavior is contrary to the core values of Danfoss and will not be tolerated. Everyone in this facility deserves to be treated with dignity and respect, regardless of gender, ethnicity, age, religion, or orientation. Evacuation plans are posted throughout the buildings. If severe weather or fire makes an evacuation necessary, a loud air horn repeated several times will signal that you must leave by the nearest exit immediately. Senior management will check to ensure everyone has evacuated. Rally at our emergency assembly point in front of our 3 buildings near the company mailbox as soon as it is safe to do so. From there, company officials will take a head count and provide further instructions. There are many moving transport vehicles and forklifts operating throughout the building. Keep an eye out for moving vehicles, especially in the loading dock areas. Forklift operators are instructed to use their horns frequently, but the use of earplugs and the din of loud machinery might make it difficult to hear the vehicles. Listen and pay attention for the of approaching forklifts, especially near intersections. Forklifts emit a blue light on the floor in front and behind as a visual warning of their approach. In addition, forklifts cast a red light on the floor to the left and right of the vehicle. Stay outside the red lights near a forklift to ensure safety. Never assume the forklift driver sees you unless you make eye contact with the driver. When talking to a forklift driver, stand back at least 2 feet from the travel path. Forklifts and other transport vehicles are not always able to stop immediately. Each truck will have different stopping distances. Forklifts do not turn like a car. Tail swing can injure a pedestrian if not given enough room to turn. Always give yourself plenty of room around moving or turning forklifts. Never walk beneath a hoisted load and take the time to acknowledge the forklift driver when they honk their horn. Seeing and acknowledging each other is critical to avoiding accidents.
Overhead heavy lift cranes operate in our buildings. They are needed to move heavy materials from one part of our facility to another. Always be aware when overhead cranes are in operation and avoid walking under materials that are being moved with the crane. Pedestrian walkways are painted on the floor. When possible, please use the designated walkways while moving about the facility that allow a safe zone for walking and ample room for forklifts and other transport vehicles. Avoid the temptation to walk through the large open bay doors. They are for vehicles only. As you enter or exit the facility, use only the pedestrian doors. At Danfoss, we support a culture of safety. Accident reporting is not just a good idea, it's a requirement. If you see an unsafe act or situation, report it. The rule is, if you see something, say something. We want you to feel free to contact us anytime safety is a concern. If you report an unsafe situation, we will look into the matter and report back to you how the situation was resolved. From the president of Danfoss to the newest employee, safety is everyone's business. As we strive to continuously improve, we are always willing to listen and learn from our employees, contractors, and visitors about ways to improve safety. Thank you for visiting Danfoss in Louisville, Kentucky. Muchas gracias por su atención para nuestro video. Como ven, ponemos todos los detalles desde manufactura, pero también en seguridad. Y ojalá tengamos alguna vez la oportunidad de tener su visita a nuestra planta. Volviendo a la presentación y las aplicaciones que tenemos, es importante ver cómo desde el propio concepto del enfriador de placas, con lógicamente todos los elementos disponibles con el separador, pero a nivel de inyección de líquido, de válvulas de succión, de control de nivel de líquido, level switches, todo es un conjunto, están en armonía, digamos así, en términos de cómo trabajan para dar la máxima eficiencia de su aplicación. Desde ese concepto, podemos trabajar con varias aplicaciones. En Estados Unidos y Canadá hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchos sectores, en el proceso de alimentos, lácteos y bebidas, e incluso en la parte recreacional a nivel de pista de hielo. Y las siguientes son algunas de las aplicaciones en las que hemos estado trabajando. A nivel de paquete, de fabricantes, si ustedes son una empresa que fabrica paquetes que están totalmente ensamblados, es una idea muy, muy buena trabajar con Danfoss, con su intercambiador de calor, no solamente porque ponen todo en coordinación para obtener la máxima eficiencia. Está lógicamente en términos de espacio, lógicamente se hace un paquete muy, muy atractivo para colocar en la planta. En este ejemplo en particular, era un evaporador inundado de capacidad de 125 toneladas de refrigeración, son como unas 450 kilovatios. La temperatura de evaporación original dada por el cliente era de menos 12 grados centígrados. Ahora, el fluido en este caso era calcium chloride, que es básicamente salmuera, con un flujo másico de 1000 galones por minuto. Para este intercambiador de placas se utilizó placas de titanio en lugar de acero inoxidable de 0.6 milímetros para poder solucionar este requerimiento. Ahora, en este caso en particular hubo algo muy, muy importante. Durante el diseño y con base en el flujo y la capacidad requerida, pudimos establecer que la planta podría trabajar no a menos 12, pero a menos 10 grados centígrados, lo cual puede o se refleja en un ahorro energético
que puede ser entre el 4 y el 5%, que eso es muy importante también para el usuario final o para el proceso en sí, porque al final de cuentas ese ahorro va también a contribuir a la rentabilidad de la planta. Otra aplicación que fue interesante fue una aplicación en una planta de proceso de papas, de patatas, una capacidad de 285 toneladas, casi 800 kilovatios. Esta era una temperatura de operación a menos 4 grados centígrados. Se utilizó propylene glycol a 35%. Este sí es con acero inoxidable 304. Y se utilizó un evaporador SW54 de 134 placas con un patrón TK. En esta otra aplicación, que es la aplicación recreacional, es para pistas de hielo. Pistas de hielo para hockey o, por ejemplo, patinaje artístico. Es muy común en Estados Unidos y Canadá. En esta aplicación en particular, se utilizó un evaporador inundado, tenía una capacidad de 205 toneladas de refrigeración, trabajando también a menos 12 grados centígrados. Lo interesante de este caso en particular es que eran dos pistas independientes. Entonces se requería en principio 2 evaporadores. En este caso lo que se hizo fue tener un solo evaporador compacto, ¿cierto? Trabajando con amoníaco, pero con 2 circuitos independientes. Esos 2 circuitos independientes en un solo evaporador, lógicamente, arrojó un ahorro significativo en el costo inicial de diseño y, lógicamente, de espacio, porque en estas zonas recreacionales, lógicamente, pues están de pronto en zonas residenciales donde es muy costoso tener cierto espacio para una sala de máquinas muy grande. En este caso, entonces, se logró hacer ese diseño con una partición en la mitad y los 2 circuitos se manejan independientemente, pero con un solo circuito de amoníaco. Entonces, muchas ventajas que se pueden dar con la tecnología Danfoss. También tenemos otra aplicación. Este no es de semisoldado, eso es un intercambiador de juntas o empaques, que básicamente era para trabajar glicol y agua. Como mencionaba, en nuestra fábrica de Louisville también podemos manejar, lógicamente, pues no solamente intercambiadores semisoldados para amoníaco, glicol o amoníaco agua, pero también intercambiadores de juntas. Entonces hay una gran cantidad de flexibilidad en proveer aplicaciones para todos sus requerimientos. Al final, la tecnología Danfoss te dan una selección precisa del equipo. Es algo que ustedes van a ver en la próxima sesión, donde van a usar un software, un software tipo Hexact o Exact, que fue lo que se recopiló con todas las pruebas que se hicieron durante el montaje y en China, cuando hicimos todas las pruebas de cada uno de los evaporadores. Eso te da la confiabilidad de que cuando usas el software para la selección del equipo, vas a tener la capacidad y las temperaturas que se requieren para esa aplicación. Y, lógicamente, la alta tecnología y la garantía Danfoss que damos adicionalmente. Quiero enfatizar que, por ejemplo, en el mundo ASME o en el mundo PED, lógicamente la prueba hidrostática es suficiente y es la que se requiere para poder ofrecer el producto al mercado. Pero las pruebas adicionales con helio es la garantía adicional, es la firma adicional que Danfoss provee al mercado para tener un equipo totalmente confiable. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Muchísimas gracias y ahora le doy la palabra a Roberto Vadillo. Roberto.
Hola Hernán, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto. Hasta aquí llegamos con nuestra presentación y pues tuvimos muchas preguntas a lo largo de la sesión y quisiera yo resaltar algunas de ellas que, bueno, ya todas ellas fueron contestadas en privado a cada quien que nos externó sus dudas, pero me gustaría retomar algunas que yo creo que pueden ser de interés general. Una de ellas es de Julio César Graham, que nos pregunta si entregamos el resultado del test. Sí, sí lo podemos entregar, tanto en ASME como en PED, y entregamos el resultado de la prueba de helio también. Edgardo Rojas nos preguntó algo como lo que acaba de comentar Hernán, que por qué hacemos la prueba hidráulica si la prueba de helio nos ofrece mucho mejor garantía, es decir, como diciendo que la prueba hidráulica puede sobrar o puede salir sobrando. Hernán acaba de comentar pues que la razón de esto es que esta prueba hidráulica pues es exigida tanto por PED como por ASME, así que se tiene que hacer esa prueba y adicionalmente a esa prueba nosotros como Danfoss, como una garantía adicional, hacemos la prueba de helio. También nos preguntó Víctor de la Fuente y ahí, Iván, quisiera solicitar tu participación para comentar al respecto, porque a Víctor le llamó la atención la fotografía del intercambiador gigantesco en la que sales tú ahí posando, y él nos preguntaba sobre si se requiere alguna especie de soporte adicional para darle estabilidad al paquete de placas y qué tanto torque se tiene que usar. Yo le comentaba que, bueno, el torque no es un tema de torque, sino exactamente, esa es la diapositiva, no es un tema de torque, sino de distancias, ¿no? Pero no sé si pudieras platicarnos un poquito más al respecto de qué se tiene que hacer de forma especial para la fabricación o el ensamblaje de un equipo de estas dimensiones. Sí, claro. Bueno, primero no necesitamos nada de soporte adicional o no más de lo que se ve aquí en el frame, que no digo que es fácil porque las distancias son bastante largas, pero la parte más difícil, de hecho, es poner en una línea todas las placas, porque hay una cosa que se llama snaking, ¿no? Como si pones muchas placas en un plate pack y para asemblar en intercambiador, si hay unos milímetros de diferencia, ya no se puede hermetizar bien. Esto es el desafío más grande. Del soporte mecánico, todo está calculado